Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya en la unidad 5. En esta semana seguiremos con los temas acerca de la auditoría de sistemas y los controles que podemos implementar en cada una de las áreas. Recuerde también que en esta unidad se estará dosificando de tal manera en que deben realizar un examen parcial. Para este examen parcial incluirá los temas vistos de las unidades 1 a las 5. Es importante tomar en cuenta la lectura de cada uno de los materiales de apoyo, su participación en los foros y las actividades asignadas como ejercicios de cada unidad, así también los videos que acompañan cada uno de los temas. Es importante que a través de esta unidad conozcamos los objetivos, los cuales incluyen comprender diferentes informes de auditoría, participar en decisiones que ayuden a la continuidad de un negocio después de haber dado o acontecido un punto de riesgo. También así proponer acciones para poder mantener la seguridad de cada uno de los recursos que dentro de la organización se toman en cuenta, incluyendo uno muy valioso como es la información. Temas de la sesión 5. Continuamos con el alcance de la auditoría, enfoques de la auditoría, auditoría de procesos, categoría de riesgos y análisis e implementación de puntos de riesgos. Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Después de esta aplicación de conceptos, vamos a tomar en cuenta una práctica de análisis de casos con el fin de proponer y asumir ciertas situaciones para que ustedes con su experiencia y con los controles que van a recomendar puedan hacer un informe de auditoría a diferentes procesos y diferentes actividades que comúnmente se desarrollan dentro de un sistema de información y que pueden de cierta manera ejemplificar los pasos a incluir en la auditoría de sistemas. Para ello, comprenderemos y hemos tomado en cuenta varias definiciones del campo de auditoría. Una definición que cabe mencionar es sumamente importante es que esta terminología se deriva del proceso de auditorius. En latín quiere decir escuchar. En síntesis, es un examen crítico que vamos a realizar con el fin de evaluar la eficacia y la eficiencia de una organización, puede ser de una entidad o puede ser de otro ente. Entre otras definiciones podemos encontrar que es un proceso sistemático que se encarga de obtener y evaluar evidencias, afirmaciones y diferentes actos y acontecimientos que pueden darse tanto económicos en los sistemas administrativos, en las áreas de recursos humanos. Y también es un proceso que consta de varias etapas, las cuales pueden ocurrir de forma paralela y su principal objetivo es evaluar estas declaraciones hechas. Las declaraciones que pueden encontrarse son ciertas afirmaciones que algunas personas, o puede ser dentro de la organización u otras entidades, pueden ejecutar. Para poder evidenciar que existen diferentes hechos, actividades, circunstancias o anomalías, la auditoría se respalda de evidencias. Una evidencia es cualquier información que pueda utilizar el auditor y que le sea útil para determinar la existencia y probabilidad de un riesgo. Esta puede ser cuantificable y se presenta de acuerdo a diferentes aspectos o criterios establecidos. También puede ser cuantitativa, en su mayoría cuantificable cuando hablamos de indicadores, como vimos en las unidades pasadas, que puedan respaldar una situación. Cabe mencionar que la auditoría, como hemos ido viendo, tiene diferentes preceptos. Uno de ellos es que evalúa la eficiencia y la eficacia. También nos ayuda a disponer de información que es verificable. Quiere decir que podemos tener pruebas que sustentan nuestra investigación. Debe de ser cuantificable o susceptible de estimación. Debe contener criterios para evaluarse. Deben de recabarse evidencias. Se desarrolla bajo un proceso sistemático
y se pueden ajustar ciertos cambios. También esta debe de ser realizada por un auditor o una persona competente que cumpla con el perfil de realizar dicha investigación. Entre los principales enfoques de la auditoría y aspectos analizados encontramos, por ejemplo, la razonabilidad en estados financieros, preparar informes, evaluar la eficiencia y la eficacia, así también la economía entre métodos. Cabe distinguir que muchas veces al mencionar la palabra auditoría tenemos el precepto o percepción de que únicamente hace énfasis a aspectos financieros. Se respalda con documentos cuantitativos y con diferentes razones e indicadores. Sin embargo, como hemos estado charlando en ocasiones pasadas, es importante que también dentro de cada área, dentro de una organización, se pueda desarrollar informes de auditoría que nos permitan recabar ciertos datos que son susceptibles al momento de ser evaluados e identificar y corregir cualquier anomalía o cualquier riesgo en las áreas que han sido evaluadas, que puede ser a un sistema, que puede ser a personas, que puede ser al campo administrativo, que puede ser a una parte de la organización, a toda la organización. Y dentro de estos datos vamos a tomar en cuenta que existen diferentes informes como, por ejemplo, informes financieros que nos puedan respaldar de datos cuantitativos. Al momento de preparar un informe, recomendar todas estas actividades que pueden ser útiles al momento de respaldar nuestra investigación. También evaluar la eficiencia. Recordemos que como hemos visto con anterioridad, la eficiencia nos ayuda a medir cómo estamos utilizando nuestros recursos y optimizándolos de mejor manera. Pueden ser recursos económicos, pueden ser tiempo, materiales, horas hombre que utilizamos en elaborar un proceso, la eficacia que esto nos lleva al cumplimiento de nuestros objetivos y diferentes métodos económicos al momento de racionar dichas actividades. En la auditoría de procesos podemos encontrar que es sumamente importante que dentro de una organización, al estudiar un sistema, no podemos dejar de un lado los procesos. En los procesos, recordemos que son todos aquellos pasos y actividades que nos van a ayudar a cumplir con una salida. Es recomendable tomar en cuenta conceptos que a lo largo de estas actividades y temas que vamos a estar viendo, es importante que conozcamos y que muchos de ustedes ya manejan en su experiencia administrativa y gerencial. Por ejemplo, hemos visto diferentes conceptos de auditoría y uno de ellos recae en que es un examen crítico que realizamos con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia, ya sea una parte de toda la organización, de una entidad u otro ente. Como les mencionaba, en un proceso tomamos en cuenta todas aquellas actividades que se interrelacionan entre sí, que se planifican y que involucran a personas para alcanzar un resultado. En una organización acontecen diferentes procesos en cada una de las áreas de trabajo y en nuestra realidad, para poderlos documentar, tenemos diferentes que se basan en la experiencia, que pueden estar instruidas a través de manuales de procedimientos, de instructivos, que pueden respaldar la manera adecuada de efectuar este tipo de actividades. En la auditoría de procesos, combinamos, que es esa parte en donde vamos a realizar un proceso sistemático, un examen, podríamos decir de cierta forma, en donde de manera estandarizada y documentada podemos evaluar cómo se llevan a cabo cada una de las actividades, revisando y tomando en cuenta resultados que arrojen a una realidad y que nos establezcan cómo poder ir mejorando continuamente dichos procesos para así
cumplir con diferentes indicadores y estándares, como hemos también mencionado. Entre estos indicadores, la productividad, los indicadores de servicio, los indicadores de calidad, los indicadores que nos ayudan a medir ciertos resultados. Y en la auditoría de procesos es sumamente importante considerarlos, ya que en un sistema de información hacemos y llevamos a cabo diferentes procesos, y es por ello que dentro de esta actividad cabe mencionar que es importante al auditarlos establecer diferentes actividades, delegar a las personas que van a llevar a cabo esta auditoría, definir qué riesgos puedo identificar y cómo corregirlos. También así tomar acciones que puedan llevar a restablecer la seguridad y definir mecanismos que pueden prevenir, detectar y corregir cualquier riesgo. Es importante considerar que en estos temas el análisis y comprensión de cómo poder desarrollar cada actividad, de cómo poder prevenirla, se basa en el conocimiento, en la experiencia, en las habilidades y también en la toma de decisiones del trabajo de cada individuo y que en equipo va a conformar el alcance de auditoría. No podemos dejar de un lado el rol que cada individuo desempeña en su área, en su labor, y que a cada uno de los niveles administrativos y organizacionales se pueden identificar. Cuando hablamos del riesgo, no podemos dejar de pasar de un lado que podemos encontrar riesgos en diferentes actividades, en todos los procesos que hagamos, y los riesgos, de cierta forma, pueden ser sucesos que se han dado en el pasado, que uno prevé que pueden suceder en el futuro y que al estar expuestos a ellos somos vulnerables a que deben de ser estos corregidos. Podemos definir que dentro de un riesgo podemos considerar fallas o errores que comúnmente pueden darse que las personas cometan, fallas técnicas, que estos se pueden dar dado a que pueden pasar desapercibidos porque no se planifican, porque no se tienen prevista la manera correcta de enmendarlos. Y dentro de las categorías que podemos catalogar los riesgos, existen normas internacionales de auditoría para clasificar la gravedad de dichos eventos de riesgos. A continuación, en la presente tabla, definimos los distintos tipos de riesgos, sus categorías y su nombre. Encontramos los riesgos catastróficos o de categoría 1, que inciden en la muerte total o pérdida del sistema. Sin lugar a duda, a ninguno nos gustaría que aconteciera este tipo de riesgos, por lo cual puede que ellos sean poco probables de que sucedan, pero se dan. Y en algún momento dado, restablecer o considerar cómo resguardar la seguridad de estas actividades conlleva de cierta planificación. También encontramos los riesgos de categoría crítica. Pueden distinguirse en esta tabla como categoría 2, en donde ocupa un daño severo o una afección ocupacional, averías que pueden darse dentro de la funcionabilidad del sistema y que por ende pueden afectar en el funcionamiento del mismo. También así encontramos los riesgos de categoría 3 o riesgos marginales, en donde podemos identificar daños menores, afecciones ocupacionales de menor riesgo o menor severidad y averías menores al sistema. Encontramos también los riesgos insignificantes o catalogados como categoría 4, que por ser tan leves
No se pueden clasificar ni en daños menores, ni afección ocupacional o averías al sistema. Cada uno de estos riesgos van a ser catalogados conforme el nivel y que tanto puedan tener un impacto o incidencia en el funcionamiento del sistema. Puede que en algún momento un riesgo catastrófico pueda ser grave al ser de un impacto de menor incidencia en el sistema, o puede ser que un riesgo que sea insignificante pueda, al no ser estudiado, al no ser evaluado, pasar de una categoría baja a una categoría que es sumamente grave. Estas categorías en riesgos de auditoría se pueden evaluar en el grado de severidad e impacto económico que pueden incidir en el funcionamiento del sistema. Es por ello que para poder catalogar entre un nivel y otro va a depender del impacto que éste origine al sistema de información. Y es por ello que el auditor catalogaría el nivel de gravedad entre uno y otro dependiendo de qué tanto puede afectar. No es lo mismo que yo pueda catalogar un riesgo de categoría catastrófica como la pérdida del sistema, el no tener resguardo de información, a un pequeño error que puede darse por un procedimiento como escribir mal o digitar mal un número, un dígito. Entonces podemos distinguir que entre uno y otro va a tener una menor incidencia, y es así como que en las categorías de riesgos se pueden considerar qué tan grave es, qué tanto afecta, qué tanto puede incidir en el funcionamiento y en el debido control de los mismos. También encontramos dentro de las categorías de los riesgos que existen diferentes frecuencias, es decir, con cada cierto tiempo cómo pueden ir ocurriendo. Y entre estas normas internacionales también encontramos los niveles de gravedad que se pueden dar en los eventos de riesgo. Por ejemplo, encontramos los riesgos frecuentes, probables, ocasionales, remotos y poco probables. Los vamos a distinguir entre un nivel de A, B, C, D y E. Posteriormente, en algún momento les voy a asignar un caso de estudio en donde ustedes van a categorizar los riesgos y establecer su frecuencia y por qué es que estos tienen un nivel de ocurrencia en las actividades del sistema. En la presente tabla identificamos riesgos frecuentes, probables, ocasionales, remotos y poco probables. Por ejemplo, entre los riesgos frecuentes, que es de nivel A, esto quiere decir el nivel de frecuencia, con qué periodicidad se van a dar o van a acontecer. Un riesgo frecuente, por ejemplo, es aquel que se da muy a menudo. En conjunto es experimentado continuamente. Por ejemplo, estos son comúnmente daños que se esperan que sean de menor incidencia, por ejemplo, riesgos insignificantes. Como un ejemplo, el hecho de actividades que hacemos todos los días, como ingresar datos en el sistema, como llenar una forma, como hacer un registro de información. Y puede ser que las personas cometan errores. Puede ser un error pequeño como el equivocar un dígito, como el no verificar y asegurarse que la información esté bien. Y estos, por su nivel de incidencia, pueden y se espera que sean insignificantes, porque de lo contrario, si son riesgos muy catastróficos, estos deben de ser resueltos a la gravedad y no ocurrir frecuentemente porque tienen un mayor impacto. Pero los errores frecuentes que comúnmente se dan en las operaciones que hacemos día a día, estos pueden darse muy constantemente y su incidencia e impacto
van a ser catalogados de una menor manera y pueden ser resueltos más fácilmente. Puede ser con un procedimiento, puede ser con una llamada a otra persona, puede ser también con el corregir un asiento en un libro, o puede ser también. En cuanto a estas categorías de riesgos, como mencionaba, en un riesgo frecuente uno espera que estos no sucedan constantemente por el tipo de averías que podría provocar en el sistema y su funcionamiento. Pero al momento de darse, estos son como errores que fácilmente se pueden ir corrigiendo. En un riesgo probable ocurrirá varias veces en la vida de un elemento. A diferencia de los frecuentes, si los frecuentes se dan a diario, puede ser que el nivel de ocurrencia, la probabilidad que se den puede ser en cada semana, un mes, por ejemplo. Hay una diferencia entre cada uno de los periodos de que se pueden ir dando. En un ocasional y remoto, que son categorías muy similares, pueden ocurrir muy difícilmente, pero puede pasar. En este caso, en un riesgo que puede ser remoto, que es ocasional, pueden ser riesgos ya más graves, por ejemplo, un daño en las instalaciones, el deterioro del equipo, la falla del sistema, puede ser también un evento que pueda darse de categoría natural, que uno no espera que suceda casi siempre, pero en ciertas épocas del año pueden afectar al funcionamiento de la seguridad física. Por ejemplo, una inundación, el riesgo que pueda acontecer, un evento de esa naturaleza. Y los riesgos poco probables que, aunque casi no se dan, es tan poco probable que puedan darse que uno asume que no se van a dar, pero de cierta forma, al ocurrir y no estar preparados, pueden provocar que nuestros riesgos se conviertan en algo catastrófico, que puede ser de incidencia no solo en la vida del sistema e incluso puede ser que afecte a personas, y ya lo vemos de otra naturaleza, por ejemplo, riesgos de categoría catastrófica que pueden incidir en la muerte de un operario, o puede ser un incendio, o puede ser pérdida a nivel de toda la organización. Y así podemos identificar diferentes tipos de riesgo. Claro que si lo vemos en función de nuestro sistema de información, podríamos encontrar riesgos que tengan relación con ese campo, como por ejemplo, la pérdida del equipo, la falla de los servidores, el no contar con copias de seguridad, el robo de información. Si ya lo vemos enfocado en esa parte, en esa forma, en ese momento, podríamos decirlo así. Y de esa manera podemos distinguir el nivel de ocurrencia, que como les mencioné en un principio, va a ser variante conforme a qué tanto tiempo se va a ir dando en la vida del sistema, y que uno esperaría que sean poco probables que sucedan, pero hay riesgos de diferentes naturalezas, de diferentes categorías que podemos expresar muy frecuentemente o que casi nunca se puedan dar. En esta categoría de los riesgos que hemos mencionado entre catastróficos, graves, leves, marginales e insignificantes y su nivel de ocurrencia, podemos estimar que estas categorías pueden tener un impacto económico, y al calcular los riesgos y tomar decisiones acerca de ellos requiere de experiencia, requiere de estudios, de análisis, y sin embargo esto nos lleva a utilizar diferentes modelos como indicadores que nos pueden ayudar a precisar un impacto de naturaleza económica en el cálculo de estas estimaciones. Para ello encontramos la fórmula del riesgo, la cual se expresa a través de frecuencia multiplicado por severidad. La severidad se puede estimar en dinero, tomando en cuenta el valor que ha ocasionado al activo, a la propiedad, etcétera, así como el pasivo adeudo al personal para dicho riesgo. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Imaginemos que una falla
en el equipo originada por fallas constantes en la corriente eléctrica. En un edificio ocurren e inciden en pérdidas de información, fallas, daño del equipo y otros equipos electrónicos. Por ejemplo, tenemos aquí entre datos adicionales un servidor, computadoras personales y equipos delicados. En ocurrencia, en eventos anteriores hemos detectado que originado o a causa de dicha falla provoca equipo inservible en un número de incidencia de 3 casos, que tiene un impacto cada uno de esos casos en 4.500 quetzales. Si lo podemos cuantificar, esto se expresa por la cantidad de veces que ocurre y al dañar ese tipo de equipo en cuánto representa en dinero. Por ejemplo, equipo reparable de falla grave, número de incidencia 5 en costo 1.000. Equipo reparable de falla leve, número de incidencia 12. Por eso es que les mencionaba que los casos que son más frecuentes tienen un menor impacto en cuanto al tipo de riesgo. Falla en datos grave, una, que por eso es que esperamos que sean pocos los casos, poco remotos o poco frecuentes en un impacto de 12.000, porque si no, imaginemos el impacto económico que tendría en su incidencia. Fallos en datos leve, 3, con un costo en dinero de 1.200. El total del nivel de eventos, del nivel de casos y expresados en dinero, recae en esta cantidad de costos, si lo podemos estimar de cierta manera. Al tener estimado cuánto es el impacto que representa para la organización, debemos de estudiar las mejores opciones para investigar qué es más viable para poderlo solucionar y anticiparnos a que este riesgo pueda darse. Es por ello importante que al hacer estudios de factibilidad estudiemos o analicemos las mejores opciones que a la larga van a recaer en una inversión al momento de proponerlas, pero los mecanismos de solución, los mecanismos que vamos a poseer para poder estimar y predecir una forma correcta de resolverlos va a tener una mayor ventaja. Si presentamos acá dos opciones entre la opción 1 y 2, que es instalar equipo de protección de energía y planta de energía, una opción, y la siguiente opción, instalar UPS en cada computadora personal y servidor, opción 2, considerando la cantidad de computadoras y el costo de 13.300 y la opción 1 en un costo de 8.000. El porcentaje de protección para la opción 1 es de un 100%. La protección en porcentaje para la opción 2 es un 85%. En beneficio, cuantificado en dinero, tenemos 19.100, ya que es el 100% de protección, y tenemos en la opción 2, 16.235, que es un 85%. Al hacer la estimación costo-beneficio, considerando el costo dividido el beneficio de cada opción, en la opción 1 es 0.42 y en la opción 2, 0.82. El aspecto positivo en la opción 1 es que protege a los equipos de falla de corriente eléctrica e irregularidad en caso dado ocurra una falla como interrupción. En la opción 2 protege únicamente contra irregularidad en corriente eléctrica. Si hacemos un estudio de las dos opciones, la opción que recae en un mayor porcentaje de seguridad, aunque en dinero quizás es más cara, es la opción 1. La opción 1 podría considerarse una mejor opción si se toma únicamente la razón entre costo-beneficio, y esta opción a la larga tiene mayores beneficios por el nivel de protección que va a poseer e incluso los costos. Debe analizarse los pros y contras de cada opción y sobre todo buscar un nivel que garantice un mayor porcentaje de seguridad de cómo va a proteger a los activos de la organización y por ende al hablar de aspectos de equipo computacional y sistemas recae en el funcionamiento
de un sistema de información que resguarda datos e información de todos los procesos que hacemos. Es por ello que anticiparnos, buscar mejores opciones, evaluar y considerar qué es lo mejor para proteger dichos activos es lo más viable. Y dentro de cada una de estas funciones, buscar qué es lo más conveniente. Es por ello que este pequeño caso de análisis podemos ilustrar que no siempre debemos de irnos a cualquier opción sin haber estudiado el nivel de seguridad y garantización de cómo puede proteger a los activos de la organización. En cada uno de los ejemplos vemos opciones en donde podemos expresar la fórmula de riesgo-severidad. Al analizar e implementar puntos de riesgos, ¿qué relación tiene la auditoría y la administración de los riesgos? Uno de los objetivos de la auditoría, como hemos mencionado, es resguardar los bienes de la organización. Asimismo, debe de velarse por la autenticidad de todas las transacciones, de todos los registros y garantizar que éste está siendo operado en una forma efectiva y también eficiente y que se están cumpliendo todas las políticas, todos los métodos y procedimientos de una entidad. Es por ello la relación intrínseca que tiene la auditoría con los riesgos. No podemos hacer un análisis preventivo o correctivo si no sabemos en qué área o en qué punto tenemos riesgos. Cuando hablamos de riesgos, como hemos mencionado, son esas anomalías, afecciones, eventos, sucesos, fallas, errores que uno no espera que sucedan, pero que pueden afectar al funcionamiento y así como se ve en un sistema, puede ser en la vida útil de un activo, puede ser a nivel de seguridad de la organización, de las personas, etc. Entonces, implementar, identificar riesgos y puntos de riesgo es una actividad importante. Los puntos de riesgo recaen en un evento o un suceso que se puede catalogar dentro de un sistema y que, como hemos tomado en cuenta, estos pueden ser catastróficos, pueden ser graves, pueden ser leves, pueden ser marginales, pueden ser insignificantes, pueden ser frecuentes, remotos, poco probables y, de acuerdo a sus categorías, tener un análisis que podemos nosotros, al hacer una auditoría como auditores o como examinadores y evaluadores de un proceso, detectar y que va a conformar parte del informe de auditoría, dependiendo del paso que se esté analizando, riesgo o actividad. En esta unidad, cabe mencionar que hemos interpretado por qué es útil los puntos de riesgo, cómo se pueden dar en diferentes procesos, por qué es importante y la relación que estos tienen y recaen con la auditoría, asimismo las categorías de los riesgos, sus niveles y su frecuencia. Esto nos va a ser útil más adelante para poder explicar en un proceso o caso de auditoría de sistemas y determinar los mecanismos correctivos, es decir, los puntos de control. Así como identificamos mecanismos de riesgos, tenemos que tener la percepción o la habilidad de establecer mecanismos de solución que detecten, que corrijan, que puedan prevenir cualquier riesgo, como hemos visto hoy, más que todo los tipos que se pueden dar, los tipos de riesgos, sus categorías, qué es un riesgo. Y en las siguientes semanas, después del examen parcial, estaremos considerando ejemplos de hallazgos más comunes que se pueden dar en cada uno de los riesgos, que ustedes, de acuerdo a su experiencia, pueden identificar diferentes hallazgos, actividades, eventos que quizás se dan en cada una de las actividades que desempeñan y que, como bien sabrán, el hecho de no corregirlas o el no estar constantemente evaluando qué podemos hacer, recaen en la vida útil del sistema. En esta actividad semanal, les pido que ustedes analicen diversos casos presentados en el foro como parte del análisis de riesgo, que podríamos
identificar como riesgos comunes en diferentes actividades. Les simulé como caso ejercicio en el foro activo para la semana 5 de qué eventos de riesgo se pueden dar, de acuerdo a lo que ustedes pueden percibir en diferentes actividades o procesos administrativos. Sin embargo, como aún no hemos visto la parte de los controles, más adelante propondremos mecanismos de control que nos sean útiles para corregir dichas actividades. En estas semanas, ustedes detectarán riesgos para posteriormente establecer mecanismos de control. Eso va a formar parte de la actividad del foro número 3, de la unidad que estamos actualmente iniciando, que es la 5, y también acompañado de un ejercicio de trabajo. Este ejercicio consta de diferentes situaciones en las cuales se les pide que ustedes analicen y respondan. Por ejemplo, ¿qué eventos pueden poner en riesgo la seguridad en informática? Para ustedes, ¿qué es seguridad de datos? ¿Y cuál es el principal objetivo de la seguridad de información? Entre algunos eventos, no importando su categoría, nivel o frecuencia, que pueden recaer en la seguridad de información, imaginemos situaciones que muchas veces se pueden dar en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, hablábamos hoy en el análisis de riesgo de las diferentes actividades que pueden recaer en la seguridad de nuestros datos. Para este proceso podemos hacer mención incluso de la seguridad física como un aspecto principal. Por ejemplo, el resguardo del equipo, el mantenimiento que se le puede dar a normas y políticas que se tienen para el acceso a los datos e información en el sistema, quién puede hacer cambio o alterar algún dato dentro del mismo, quién puede tener acceso a ciertas partes del sistema, cómo resguardan realmente que dentro de las actividades del sistema no cualquier persona puede ingresar al mismo. Y aquí cabe mencionar de las políticas, por ejemplo, las copias de seguridad, la frecuencia con que se realizan, la persona responsable de efectuar dicha actividad, la persona responsable de llevar el control dentro de las funciones del sistema, de las copias que se pueden realizar, de las claves de acceso de seguridad al mismo, de los módulos del sistema de información. Si lo vemos más que todo dentro de la parte lógica, si lo vemos también dentro de la parte física, el resguardar el equipo y el funcionamiento de este puede recaer en actividades que muchas veces pueden exponer a un evento de riesgo, como hoy mencionábamos, las fallas constantes eléctricas. Podría ser también algún tipo de descontrol en el cableado de instalación, de cómo está el equipo distribuido. Podría ser también la falta de mantenimiento que se le da al equipo, que este va a garantizar la vida útil del mismo y cómo este bien o activo se puede depreciar al no tener un constante chequeo, control y revisión, que a la larga, como hoy hemos hablado del costo-beneficio que esto implica, recae en un mayor nivel de seguridad del mismo, porque va a garantizar que la vida de este activo sea más larga, sea más rentable, que mientras que si no se evalúa constantemente, recae en el deterioro del mismo. También puede darse, como hemos hablado en este ejemplo, en la seguridad lógica y en la seguridad física. Entonces, en este campo, en donde les pido como caso de ejercicio que ustedes ejemplifiquen actividades que pueden afectar la seguridad informática, la podemos enfocar en la parte física y en la parte lógica. Y también, hablando de este tema, podemos decir que la seguridad de los datos es una parte que recae en la prevención y garantiza la confiabilidad de la información y datos que normalmente utilizamos en una organización y que a nivel tanto interno como externo recae en un nivel de confianza, de seguridad, no tanto para los clientes, sino que también los usuarios internos, a que la información que utilizamos sea exacta, que sea segura, que sea oportuna,
que sea íntegra y con la mínima incidencia de errores. Es por ello que en esta unidad hemos tomado en cuenta la parte de los riesgos. En las siguientes semanas consideraremos los mecanismos de control para poder hacer posteriormente un plan de contingencias, un manual de contingencias y establecer soluciones. Solo en la auditoría identificar riesgos no completa el examen o procedimiento que en este recae, ya que es necesario la identificación de mecanismos de solución. Mi nombre es Andrea y como hemos estado viendo en estas semanas, el análisis es un proceso que acompaña la auditoría y por ende en estas unidades hemos trabajado en la parte de los foros cómo analizar diferentes actividades que pueden profundizar el estudio de diferentes procesos en los sistemas. Gracias por su atención y los veo en la siguiente unidad.